Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué enorme privilegio para mí estar en esta noche con ustedes, poder estudiar la palabra de Dios juntos, tener el privilegio que el Señor nos da, que en este momento, en este mundo, podamos tener este momento de abrir la palabra del Señor, poder escuchar su voz en este momento. Y continuamos estudiando el pasaje en 2 Corintios. Y vamos a ver en esta noche el capítulo 9, comenzando desde el versículo 1 al 7. Y es uno de los estudios que hemos venido dando alrededor de cada martes. Y es un momento importante en donde Pablo le está dando indicaciones correctas a los hermanos de Corinto para dar con generosidad y para tener un espíritu dispuesto a ofrendar a las iglesias. Nuestro texto base, como lo decíamos, es 2 Corintios capítulo 9 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 7. Los invito para que lo abran en sus Biblias y vamos a leerlo. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice allí el primer versículo: en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado con jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de tener lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, por esta noche, por el privilegio, Señor, de conocerte, de poder abrir tu palabra, Señor, sin restricciones, poder tener estos medios digitales, Señor, para poder estudiar tus preceptos, tu palabra, Señor. Qué enorme privilegio el que nos das como iglesia de poder reunirnos en un momento para estudiar tu palabra, para poder orar a ti también, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que comentábamos esta noche, vamos a estar leyendo este pasaje y vamos a ver diferentes puntos que quiero que toquemos en esta noche. El primero de ellos es la preparación para ofrendar. El versículo 1 y 2 nos van a dar este bosquejo. La siguiente, la importancia de participar de la ofrenda, el versículo 3 al 5. Y por último, el último punto, el principio de una ofrenda de corazón. Entonces vamos a tocar esta noche estos 3 puntos hablando acerca de este pasaje. Y vamos a ver en este primer punto la preparación para ofrendar. Pablo estaba elogiando a los hermanos allí en la región de Acaya. Y lo vemos allí. Dice que en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. En la Reina Valera dice para los santos. Entonces Pablo tenía el pensamiento claro de que los creyentes en Jerusalén eran los santos, salvados por el mismo Señor Jesucristo. Ya estaba la iglesia fundadora de la iglesia primitiva, donde estaban los apóstoles, y vemos allí cómo Pablo tenía ese pensamiento claro de enviar una ofrenda a los creyentes de Jerusalén por medio de los hermanos en Corinto. Y sabía, dice allí el versículo 2, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y Pablo se jacta, dice allí, me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, o dicen en la Reina Valera de la región de Acaya, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos creyentes macedonios comenzaran a dar. Entonces, vemos allí que Pablo estaba elogiando
a los hermanos en la región de Acaya por la disposición de corazón que tenían de dar generosamente. Y esto motivó a los hermanos en Macedonia para que también lo hicieran. Estuvieron preparándose desde un año atrás para ofrendar, para tener este momento especial para tener la ofrenda. Y es una respuesta a la oración que tenía Pablo y a la advertencia que le hizo Pablo a los hermanos en Primera de Corintios. Y quiero que me acompañen allí a este pasaje en Primera de Corintios capítulo 16, donde vamos a estar viendo cómo Pablo les da una información muy clara en cuanto a la ofrenda, también da principios básicos, porque no se estaba haciendo de una forma adecuada. Primera de Corintios capítulo 16, comenzando en el versículo 1. Dice allí: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Sí? Pablo ya estaba hablando de lo que ellos querían hacer, de enviar un dinero, una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados para entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si les parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Entonces, vemos un cambio en la actitud de los creyentes en este pasaje, porque vemos allí que primero, Pablo en este pasaje en 1 Corintios 16 estaba diciendo que cada uno separe algo para que cuando él fuera no se recogieran entonces ofrendas. Y esto es un principio fundamental que vamos a ver y una aplicación que quiero que miremos en esta noche, que es fundamental la preparación de antemano para las ofrendas. Nosotros como creyentes debemos tener la responsabilidad de preparar de antemano la ofrenda, de preparar de antemano lo que vamos a dar delante del Señor. Esta debe ser una preparación no de lo que nos sobra o cuando nos acordamos de dar la ofrenda, sino que así como nos preparamos para un trabajo, para hacer alguna labor, para un examen, por ejemplo en la universidad o en el colegio, o para responder alguna cosa, nos preparamos. Y esa debe ser nuestro pensamiento, tener una preparación de antemano para ofrendar. Porque esa debe ser la motivación del corazón, un corazón dispuesto a ofrendar con preparación. Y el mismo Señor Jesucristo nos da una meditación importante en cuanto a cómo debe ser una ofrenda de corazón. Quisiera que me acompañaran a un pasaje en Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo allí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo da unos pensamientos muy importantes en cuanto a cómo debe ser nuestro ofrendar, nuestro dar al Señor. Y miramos allí en Mateo 6, 1 al 4, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Entonces no van a recibir otra recompensa más que sean alabados. Y el Señor Jesús da un cambio allí. Pero tú, le está diciendo a sus discípulos, a las personas que les escuchan y a nosotros en esta noche, cuando le des a alguien que pasa necesidad o cuando ofrendes, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ese es un principio fundamental para la ofrenda. Nuestra ayuda debe ser en privado. Y una importancia para una preparación de antemano, el mismo Señor Jesucristo nos da este principio. No que seamos como los hipócritas
que van a ofrendar o van a dar algo al Señor por recibir algo a cambio o por ser vistos, porque puedan decir en la iglesia, miren yo cuánto di o cuánto ofrendé o cuánto ayudé a una persona. Ese no debe ser nuestro pensamiento y nuestro modelo. Nuestro pensamiento debe ser con un corazón dispuesto, con humildad y con preparación de antemano. Esto nos enseña también el mismo Señor Jesucristo, hacer de la ofrenda con humildad. Muy bien, seguimos estudiando nuestro pasaje allí en 2 de Corintios y vamos a ver el segundo punto, que es la importancia de participar de la ofrenda. Pablo nos está dando estos principios fundamentales para poder participar de la ofrenda de una forma adecuada. Y miramos aquí el versículo 3 al 5, dice: les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé a ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Y Pablo estaba contento y enorgullecido por la actitud y el cambio de corazón de los hermanos y por el deseo que tenían de ofrendar. Sin embargo, Pablo, como un buen maestro, como un buen discipulador, como un buen padre, quería que los hermanos en la iglesia de Corinto estuvieran dispuestos a ofrendar y tuvieran la preparación de antemano que estaba hablando anteriormente. Y la ofrenda es uno de los privilegios que solamente los creyentes tenemos. Vemos claramente en todo el relato bíblico, en toda la Biblia, que los que participan en el hecho de dar al servicio del Señor son únicamente los que hacen parte de su pueblo santo. Sí, no tenemos tiempo de estudiar en esta noche, pero vemos en el Antiguo Testamento solamente el pueblo de Dios era el que hacía parte de las ofrendas para la edificación del templo, para la edificación del tabernáculo en el Pentateuco. No se le daba la posibilidad a los extranjeros para que pudieran ofrendar, porque ese era un privilegio fundamental para los del pueblo de Dios. Solamente es una responsabilidad y un privilegio que tenemos nosotros como creyentes también. Y pensando por lo menos en nosotros como varones, tenemos el privilegio y la responsabilidad dada de parte de Dios de ofrendar y de proveer para nuestra propia familia. Entonces el Señor mismo nos da una responsabilidad a cada creyente para poder ofrendar. Es un privilegio que el Señor nos quiere dar. Y para los hermanos de Corinto, Pablo estaba enviando a Tito y a otros hermanos para recoger las ofrendas y llevarlas a los hermanos de Jerusalén. Eso lo vimos en los últimos versículos del capítulo 8, como Tito estaba dispuesto a ir a los hermanos en Corinto y tenía esa preparación, ese deseo para poder ir y recoger las ofrendas. Y esto nos habla también de un principio fundamental de lo que estamos hablando, y es esa importancia de participar de la ofrenda, en donde nuestra ofrenda debe ser voluntaria y con la motivación correcta. Los hermanos en Corinto no les iba a servir de nada si se habían preparado un año atrás cuando no tuvieran una motivación correcta para ofrendar. La ofrenda y el privilegio de ofrendar tiene que ser con un corazón dispuesto y con una motivación correcta. Como lo veíamos con el pasaje en Mateo, el mismo Señor Jesucristo decía que sea en secreto, que nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Y ya vamos a ver un poco qué es esas recompensas que el Señor tiene para nosotros. Y muy bien, los siguientes versículos y el siguiente punto que quiero que toquemos es el principio de una ofrenda de corazón, el versículo 6 y 7, donde vamos a ver cómo tiene que ser una ofrenda con la motivación correcta, que es de corazón. Dice el versículo 6, recuerden lo siguiente,
Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una recompensa pequeña, pero el que siembra absolutamente obtendrá una cosecha abundante, una siembra abundante, perdón, obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pablo está dando una analogía aquí en el versículo 6 de un agricultor que siembra unas poquitas semillas, obtendrá una poquita recompensa, una pequeña recompensa. Cuando pues los que recuerden o sepan de agricultura saben que un agricultor para recibir una cosecha de cualquier cosa no va a sembrar poquitas semillas, sino siembra en exceso, porque hay muchas semillas que se pierden por el camino, que no nacen, que no crecen, y hay otras semillas que sí van a dar fruto. Pero si sembraron unas poquiticas, ¿qué pasaría? Pues no hay una recompensa clara. Y en relación a la siembra y la siega, con el hecho de ofrendar, debemos tener mucho cuidado en cómo tenemos una interpretación de este pasaje. El Señor no nos está mostrando que si ofrendamos mucho, vamos a recibir mucho materialmente hablando, porque el Señor no ha prometido recompensas materiales. El Señor quiere que nosotros ofrendemos primero, si no somos creyentes, si no eres creyente, ofrendes tu corazón, ofrendes primero, entregues tu vida completamente al mismo Señor. El mismo Dios nos dio ejemplo de esto al dar a su Hijo, dar todo lo que tenía por amor a nosotros. Dice, y algunos lo conocemos, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es un privilegio, porque el Señor dio todo lo que tenía, que era su único Hijo, para salvarnos. Y las recompensas que el mismo Señor nos quiere dar son recompensas espirituales en Cristo Jesús. Hemos sido creados para buenas obras, para la gloria de Dios que tenemos. Y en el versículo 7 finalmente, el hecho de ofrendar debe ser de corazón. Dice ahí que debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni bajo presión, dice la Nueva Traducción Viviente, porque Dios ama al que da con alegría, o Dios ama al dador alegre. Y es importante que tengamos esa preparación. Volvemos a pensar, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, no debe ser de lo que me sobra o de lo que me acuerdo, sino que debo tener una preparación en mi corazón, delante del Señor como creyente. Debo presentarme delante de Él, decir, Señor, voy a dar de ofrenda esto. Y no dar de mala gana ni bajo presión, porque esa no es una ofrenda correcta. Y por ello debemos dar una ofrenda con gozo. Y esto es fundamental, este es un principio fundamental que quiero que veamos también. Una ofrenda correcta es dada con gozo, que tengamos esa actitud y ese pensamiento de corazón de dar con gozo. Y es un privilegio el que el Señor nos permite como creyentes participar de su obra. El Señor quiere de cada uno de nosotros que ofrendemos primero nuestra vida a Él. Lo que hablábamos, si no conoces personalmente al Señor Jesucristo, nosotros no esperamos, y esta iglesia local no espera que tú des tu ofrenda si primero no has entendido qué es la ofrenda y primero has entendido qué es dar tu corazón. Primero da tu corazón delante del Señor. Reconoce que eres un pecador, reconoce que estás imposibilitado de salvarte, que estás enfermo por el pecado y necesitas una salvación que solo Jesús da. Debemos aceptar ese regalo maravilloso de la salvación. Y finalmente, cuando ya hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos participar de ese privilegio de
servir en la obra del Señor, de poder ayudar a otros, de lo mucho que el Señor nos ha dado, poder entregar también al mismo Señor. Y esto es un principio fundamental, dar con gozo, que nuestras vidas estén dispuestas con gozo a dar al Señor. Y por último quisiera que miráramos un pasaje en Efesios capítulo 1, donde nos va a hablar de cuáles son esas bendiciones espirituales y esa alabanza que podemos dar al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Tenemos bendiciones espirituales y podemos dar gloria a Dios porque tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero porque estamos unidos a Cristo. Entonces, ese es nuestro objetivo, que estemos unidos a Cristo, podremos recibir esas bendiciones espirituales maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Y podemos ver en esta noche esos 3 principios fundamentales de poder dar al Señor con gozo y ofrendar con un corazón dispuesto. Vamos a orar y dar muchas gracias al Señor por esta noche. Padre, gracias, oh Dios, porque nos das el privilegio, Señor, de poder participar de tu obra maravillosa. Gracias por los principios fundamentales y básicos que tú nos das, Señor, en tu palabra para poder ofrendar, para poder dar a ti. Queremos, Señor, dar nuestro corazón, nuestra vida, y de lo mucho que nosotros tenemos, Señor, o de lo poco que podamos tener, y de lo mucho que tú nos has dado, Señor, darlo a ti, pero que sea con la motivación adecuada, con un gozo, Señor. No queremos dar de lo que nos sobra o de lo que nos acordamos, Señor, sino que cada uno de nosotros proponga en nuestro corazón, Señor, el ofrendar de una forma adecuada, Señor. Qué privilegio, Señor, que nos das en esta noche de poder estudiar tu palabra, Señor. Y oro por cada una de las personas que están conectadas, Señor, que tengan el corazón dispuesto, Señor, para dar a ti de acuerdo a sus ingresos, Señor. Que sea con la motivación correcta, que podamos, Señor, recibir las recompensas y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que podamos recordarlas, Señor, en cada momento. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.